En esta edición de fin de semana del Café de hoy, dos temas. Primero, el presupuesto general de la Nación, lo que significa su aprobación en este momento por el Congreso de la República, lo que evita que sea presentado por decreto, pero a la vez la puerta hacia una reforma tributaria que, en opinión de los analistas, no hay forma de que sea posible porque básicamente ya no hay tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno con un presupuesto para el que no tendrá fondos para sostenerlo? Y a todas estas, ¿cómo entra ahí la ley de garantías? Además, el nuevo episodio en la polémica por los títulos de Juliana Guerrero, quien sonaba para viceministra de la Juventud, que ya está en investigación en la Fiscalía, pero que el presidente Petro defiende a capa y espada. ¿Incurrió la joven en alguna ilegalidad? ¿Es solo un dilema ético? ¿O, como señala el mandatario, no hay ningún problema? Hablamos con quien lideró la denuncia, la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza. Hoy es viernes 17 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Finalmente, y después de muchos ires y venires, el Congreso le da el visto bueno al presupuesto general de la Nación por 546 billones de pesos, lo que significa 10 billones menos de la pretensión inicial del gobierno, pero 16 billones faltantes que tendrá que buscar si es por una ley de financiamiento o reforma tributaria. A diferencia del anterior, no fue establecido por decreto como el gobierno advirtió que podría hacerlo, pero de todos modos está la pregunta en el aire. ¿Qué hacer con esos 16 billones de pesos? Nos acompaña un invitado habitual de este programa, el economista Henry Amorocho, profesor con 38 años de experiencia en Hacienda y presupuesto público, académico, directivo universitario, en fin, toda su experiencia. Bienvenido, profesor Amorocho. Con todo gusto, un saludo muy especial a usted, Carlos, y a su directa audiencia. Con todo gusto aquí para atender las inquietudes del caso. Lo primero, profesor, es ¿cómo ve usted este presupuesto aprobado en el Congreso? ¿Cómo interpretar lo que se aprobó este jueves? Hablemos en dos partes. Primero, el de financiamiento que lleva implícito el presupuesto por algunos cálculos que de pronto los analistas no confluimos directamente con ellos. Puede marcar incluso un valor que dobla los 16.9 billones de pesos que decimos. Pero en el momento creo que para el análisis, Carlos, es bien importante hablar del desfinanciamiento que está reconocido por el Poder Ejecutivo y que también lo verificó el Congreso y que terminó aceptándolo en las comisiones de asuntos económicos el pasado 24 de septiembre. Entonces, se aprovechó la segunda fase de esto, que ya la decisión definitiva de lo que se llama proyecto de rentas y ley de apropiaciones antes del 25 de septiembre, y el Congreso de la República, en cabeza de sus comisiones económicas, decidió aprobar un monto del presupuesto, Carlos, de 546.9 billones de pesos. Para el análisis en el día de hoy me voy a referir únicamente a este que está contemplado legalmente y el que es objeto de estudio en el Congreso. Entonces, en ese momento se hablaba de un proyecto de reforma tributaria a manera de ley de financiamiento por 26.9 billones de pesos que efectivamente el Ejecutivo consintió bajarlo a 16.9 y es lo que hoy está pendiente. Pero lo que aún creo no conoce el Congreso, Carlos, ni conoce
el país es que las modificaciones de ese proyecto de ley de financiamiento, que ya no es de 26.9, sino de 16.9, a partir del 24 de septiembre, todavía no se han hecho llegar al Congreso. Y desde luego, el trámite de la ley de financiamiento, Carlos, tiene que correr paralelo al estudio, deliberación, debate y aprobación del proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. Al no haber llegado, indiscutiblemente la gran pregunta que quedaría en el aire es: ¿qué pasa con esos 16.9 billones de pesos que son los de la ley de financiamiento, que no van a poder hacer tránsito en el Congreso a 20 de octubre, que es que se termina la aprobación del presupuesto, es el tiempo límite de la Constitución política? Y la gran pregunta es: ¿qué pasaría si el proyecto de ley de financiamiento no se aprueba? Efectivamente, el presupuesto se va a aprobar, pero la ley de financiamiento no se va a poder aprobar. ¿Por qué? Porque ni siquiera se han radicado los ajustes a esa ley de financiamiento, y de aquí al 20 no hay posibilidad de aprobarla. Entonces la gran pregunta es, claro, esto hace que el presupuesto, el día que se apruebe, si está definido un monto de gasto en 546.9 billones de pesos, quede desfinanciado en esos 16.9 billones de pesos que no se van a poder aprobar porque los tiempos no dan, porque ni siquiera se tienen los ajustes a los 16.9 billones de pesos. Estamos ante un panorama que es el de una eventual reforma tributaria o ley de financiamiento. Esto vendría amarrado de una u otra forma con la posibilidad de obtener 16 billones de pesos, o eso es lo que espera el gobierno. ¿Puede hacerlo? ¿Qué viene entonces? Pero queremos preguntarle primero qué percepción tiene del presupuesto general de la Nación a José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y Crédito Público, actualmente rector de la Universidad EIA, y pues que se ha dedicado a la academia, pero también es uno de los principales críticos en temas de Hacienda del gobierno. Tal vez lo primero a decir es que el presupuesto es un presupuesto bastante irresponsable en el sentido de que es desproporcionado. Y es un presupuesto, además, que no tiene realmente la fuente de financiación garantizada porque, como usted lo dijo, el presupuesto está soportado en una ley de financiamiento o reforma tributaria que ni está aprobada y que muy seguramente ni siquiera va a ser aprobada. Entonces, lo que viene a continuación es un presupuesto de 546 billones que tiene, en juicio del gobierno, una desfinanciación de 16 billones de pesos que necesita una reforma tributaria que el Congreso todavía no ha aprobado y que probablemente no va a aprobar, en cuyo caso estaría en teoría desfinanciado en 16 billones. Sin embargo, lo que han señalado estudios en profundidad, como el del Instituto de Ciencia Política Arnera Chavarría, es que la desfinanciación es de 45 billones de pesos, no de 16. Lo que significa que el problema es bastante más complejo. Por eso creo que es un presupuesto irresponsable. Entonces, lo que sigue a continuación es que el Congreso tendrá que discutir la reforma tributaria, la puede aprobar o la puede improbar. Y si la imprueba, al gobierno le corresponderá entonces realizar congelamientos o recortes, ojalá recortes y no solo congelamientos, por mínimo 16 billones de pesos, pero en realidad debería hacerlos por 45. Ese escenario está tremendo, pero doctor Restrepo, también tenemos la peculiaridad de que no va a haber entonces un presupuesto emitido por decreto. Nos ahorramos eso con respecto al escenario que tuvimos la vez pasada, pero entonces ¿de dónde van a salir esos 16 billones de pesos faltantes? Nos ahorramos en positivo 10 billones que el gobierno tuvo que recortar y nos ahorramos todos los artículos que el gobierno pretendía imponer por la vía de decreto, que eran de alguna manera violatorios del Estatuto Orgánico de Presupuesto y que le metían la mano a recursos importantes de la nación en materia presupuestal, como por ejemplo recursos pensionales, por la vía de un decreto, lo cual era inaceptable. En eso creo que el Congreso acertó. Para realmente acertar, el Congreso a continuación debería hundir la reforma tributaria. Y lo que seguirá es que llegaremos a un 2026 con un presupuesto desbordado, desfinanciado, incierto, con un agravante. ¿Sabe cuál va a ser? Y es que
la mitad del año le corresponde al próximo gobierno. Luego el próximo gobierno va a llegar, francamente, sin un peso para poder realizar el gasto público que este presupuesto contempla. Es decir, no va a tener con qué financiar el gasto público. Y por eso, en mi opinión, muy seguramente un gobierno responsable entrando en el 8 de agosto del 2026 va a tener que adoptar una emergencia económica en ese instante. Hasta ahora, la Cámara de Representantes consintió aprobar un presupuesto desfinanciado. A mi entender y en mi reflexión como académico, doctrinante y técnico en este tema, es que el presupuesto, óigase bien, se presenta desequilibrado porque lo admite la Constitución en el artículo 347, pero se aprueba equilibrado y se ejecuta equilibrado. Y si el presupuesto se aprueba equilibrado tal y cual, como lo dice la Constitución Política, Carlos, ese presupuesto tendría que aprobarse por 530 billones de pesos, porque en el tiempo de los 3 meses que hubo del estudio del presupuesto, no se aprobó la ley de financiamiento y la ley de financiamiento era para ese presupuesto, pero no se aprobó. Entonces el presupuesto debería aprobarse por 530 billones de pesos si se atiene a la ley como debe ser, a la Constitución y a la ley, debería aprobarse por 530 billones de pesos, pero esa es una de las posibilidades. Tremendo eso, pero esto también está todo como amarrado una cosa a la otra. Estamos pendientes de qué pasa con la reforma pensional en la Corte Constitucional, de donde esos dineros también están en juego, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese sistema? Y pareciera que el presupuesto general de la Nación entonces también tocaría dineros de las pensiones, esto toca uno del otro, es como una cadena de situaciones. Es una seguidilla de errores, pero al final todos tienen un punto, un común denominador: ausencia de rigor técnico. Todas las reformas se han hecho con una profunda ausencia de rigor técnico y por eso están en entredicho prácticamente todas. Está en entredicho la discusión de la reforma pensional por razones jurídicas, está en entredicho la discusión de la reforma a la salud por razones fiscales y por razones jurídicas, incluso de sector. Está en entredicho el presupuesto nacional sobre cómo va a operar porque no tiene forma de financiación. Está en entredicho la reforma tributaria. Luego hay una seguidilla de reformas de parte del gobierno que al final, repito, tienen ese común denominador: ausencia de rigor desde lo técnico. Doctor Restrepo, ahora, hablando sobre esa eventual ley de financiamiento, pues que si llegara a ser curso, digamos en el escenario en el que sí pudiera ser curso y se dieran las cosas, ¿qué podría esperar uno de esa ley de financiamiento? A mí me preocupa de la propuesta de reforma tributaria que tiene dos capítulos. Un gran capítulo, y es que eleva el costo de capital, es decir, le hace la vida más difícil a la inversión productiva en el país. Y ya sabemos que la inversión en relación al PIB que hoy tiene Colombia es la peor que ha tenido en su historia. Entonces, agregarle esa carga adicional al sector productivo con una tasa combinada socio-empresa que podría aumentar del 60 al 70%, que es significativamente alta, afectando sectores productivos claves de la economía, imponiendo un impuesto al carbono que significa más costos para el micro, para el pequeño, para el mediano empresario, es ponerle una bomba atómica a la posibilidad de que Colombia crezca en el mediano plazo. Y el otro punto, pues son todo ese conjunto de impuestos que van a ir encareciéndole la vida a los ciudadanos, como por ejemplo el impuesto a la cerveza, como por ejemplo el impuesto a las cuotas de administración en copropiedades, entre otros temas, que lo que terminan es afectando al ciudadano. Entonces, pues a la larga es una reforma tributaria que ni siquiera soluciona el problema realmente del presupuesto, porque es mucho más grave y que le agrega una carga de profundidad al frenar el crecimiento de la economía. También me llama mucho la atención otro tema, y es que al ser el presupuesto del último año de gobierno se cruza con otro asunto que es la ley de garantías, una ley que tiene que ver con el tema electoral, pero que toca la contratación pública. Y estamos hablando de la plata para contratar. Viene todo un proceso de licitaciones, en fin, todas las instituciones, los ministerios que tienen que empezar a ejecutar, y esto es el 8 de noviembre. ¿Afecta la ley de garantías todo este proceso con el presupuesto general de la Nación? Sí, Carlos, este es un escenario muy convulso, fíjate, porque hay temas como el de la ley de garantías que distrae mucho la operación
no solamente del gobierno, sino del mismo Congreso de la República, ¿sí? Porque todo el mundo está pendiente de ese proceso de garantías electorales que se termina el 8 de noviembre. Sin embargo, hay otros temas en la agenda política, Carlos, que se podrían meter, como es el caso de la reglamentación de la ley de competencias, que incluso no tiene agenda, pero que debería aprobarse, según se dijo en la ley, en el acto legislativo a finales de este año. Entonces hay una agenda convulsa, tienes toda la razón y desde luego el escenario estaría ahí. Una polémica que ha sido muy importante en los últimos días, en las últimas semanas, de hecho, aunque a algunas personas les parece algo trivial, es el diploma universitario de Juliana Guerrero, una joven de 23 años que ha ocupado diferentes cargos en el gobierno Petro. Surgió en la UTL, en el equipo de trabajo del ministro Armando Benedetti, pero ha ido escalando y estuvo en el sonajero para ser viceministra de la Juventud. Pero en ese punto, en los títulos que ha presentado ante Función Pública, aparece un título universitario que, por la investigación de la representante Jennifer Pedraza, se ha demostrado que tal título fue otorgado por la Universidad San José cuando Guerrero todavía no había presentado los requisitos fundamentales para obtener el título, como las pruebas Saber Pro. Sobre esto ya se pronunció esta semana la Fiscalía. Ese es el dato de esta semana. Y es que la Fiscalía abrió una indagación contra Guerrero y contra funcionarios de la Fundación Universitaria San José que otorgaron este título por presunto fraude procesal. Sobre esto, pues ha ido avanzando. Guerrero ha respondido que ella no se puede responsabilizar por algo en lo cual ella dice de la mejor manera había tenido una cita otorgada en julio de este año para realizar las pruebas Saber Pro y tiene la cita final en noviembre. Sin embargo, pues un título universitario no se puede otorgar sin haber hecho las pruebas Saber Pro, que no necesariamente tienen que ser resultados destacados, pero sí que haya hecho las pruebas. ¿Hay un delito en esto o se trata de una equivocación? Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, ha defendido durante este miércoles a Guerrero y dijo lo siguiente: entonces el examen para graduarse Juliana después de cumplir sus estudios estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar al entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo? Dicha publicación ha recibido un montón de comentarios, ya van más de 2,000 comentarios, que en su mayoría le cuestionan al presidente porque esto es un tema que va hacia lo ético y ahora con la investigación de la Fiscalía podría convertirse en un delito. Pero ¿qué hay más allá? Quisimos consultarle a uno de los protagonistas de esta historia, quien es la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. ¿Cómo recibe la decisión de la Fiscalía de investigar a Guerrero y a los funcionarios de la Universidad San José involucrados? Pues me da la impresión y la sensación por fin de que el control político sí sirve, porque a pesar de que el gobierno, el presidente y el ministro Juan Floriano insistan todavía en nombrar a Juliana Guerrero como viceministra, me da un poco de esperanza que la Fiscalía pues haya atendido con celeridad esta denuncia que nosotros estamos haciendo por presunta falsedad en documento público y fraude procesal en los que habría incurrido Juliana Guerrero al presentar como sustento de su hoja de vida documentación nula o tramposa, falsa, en lo que tiene que ver con sus títulos tecnólogo y profesional. Ojo, no estamos hablando de un solo título, sino 2 títulos irregularmente conseguidos. Me pregunto si habrá de por medio una transacción, es decir, una compra de títulos, o si estamos ante el primer caso de una estudiante fantasma, toda vez que no aparece ni siquiera en la base de datos del SNIES, del Ministerio de Educación, ni como admitida, ni como estudiante, ni mucho menos como egresada de la Fundación Universitaria San José, ni para el programa de tecnóloga, ni para el programa de pregrado en Contaduría Pública. El presidente Petro señala que no hay mayor escándalo en esto, que este es un tema de no haber hecho el examen todavía. ¿Qué es entonces lo que está mal en esta situación con Juliana Guerrero? Lo que el presidente está intentando es minimizar un caso tan grave como el de Julián Bedoya, que tenía títulos falsos de la Universidad de Medellín, o como el de Jennifer Arias, en donde ella había cometido plagio en su tesis de maestría y terminaron anulándole su título en la Universidad Externado, que sí es una universidad seria.
Y en este caso, pues por eso es que yo le respondo, presidente, Juliana Guerrero es la Julián Bedoya de su gobierno, es la Jennifer Arias de su gobierno, no venga a minimizar un escándalo que ya no es solamente sobre los criterios de mérito, que ni siquiera con estos títulos nulos e inválidos Juliana cumple, porque el requisito para ser viceministra no es solamente tener un pregrado, sino además tener o título de posgrado o por lo menos 2 años de experiencia profesional relacionada con el cargo, criterio que no cumple, y por eso si la posesionan yo demandaré este acto de posesión. Pero ya no es solamente sobre un criterio de mérito, sino es una denuncia de un posible delito, es decir, de corrupción en su gobierno, y el presidente lo que intenta es bajarle el tono a la gravedad de nuestra denuncia. Pero a mí no me preocupa porque yo sé, porque es que me lo dice la gente en la calle, los jóvenes en la calle, que en este país hay miles de jóvenes que tienen un pregrado, que incluso tienen una formación de posgrado y que no consiguen un trabajo, que tienen que irse del país para salir adelante. Entonces yo sé que mi generación lo siente como una traición quizás a ese mandato social de cambio que había, y además como una ruptura de esa promesa de que si estudias y te esfuerzas y sacas adelante y luchas por tus sueños, entonces vas a llegar lejos, porque uno se da cuenta de que más allá de su propio esfuerzo es quien tenga la palanca, la rosca para llegar a los altos cargos de poder. No olvidemos que aquí estamos hablando de un puesto que paga más de 15 millones de pesos. Hay algo muy importante sobre la pregunta alrededor de la narrativa del presidente, que es más o menos, no, pues ya que presente la prueba del saber pro y eso ya subsana el título. No, señores, el hecho de que una persona haya conseguido su título de manera irregular, como ya incluso lo aceptó el secretario de la Fundación Universitaria San José, quien reconoció que le habría entregado el título a Juliana sin haber cumplido los requisitos de ley para tener el título, y que además lo habría hecho para ayudarle a que consiguiera una mejor oferta laboral. Yo me pregunto si ese tipo de favores se hacen gratis en este país. Pero él mismo ya lo reconoció. ¿Esto qué implica? Que su título es anulado, es decir, que inicia un proceso para anular su título, lo cual implica que ese acto administrativo, que es un título profesional, nunca habría ocurrido. Es más, uno se pregunta si Juliana Guerrero vio clases o habrá pisado alguna vez la Fundación Universitaria San José, toda vez que, como te conté, pues ni siquiera está reportada en la base de datos del SNIES como un estudiante. Es que es posible, la Fiscalía tendrá que investigarlo, pero es posible que Juliana Guerrero nunca haya visto una materia en la Fundación Universitaria San José, sino que haya sacado 2 días antes de su nombramiento 2 títulos profesionales de manera irregular. Entonces esa narrativa del presidente es falsa, es falaz. El hecho de que Juliana Guerrero presente el saber pro en noviembre solamente es una confesión de que su título presentado para adoptar el cargo de viceministra de las Juventudes es un título irregularmente conseguido, y para mí pues no resuelve ese problema, porque tendría que emitirse otro título profesional, no es subsanar el anterior, sino emitirse un nuevo título profesional en el que tendría que comprobarse que Juliana Guerrero sí cumple todos los criterios para ser profesional, pero eso implica, por ejemplo, haber visto clases en la universidad. Tras este caso, resultó que varios contratistas del Estado han resultado ser graduados de la Fundación Universitaria San José, y pues sin que haya pruebas todavía, de todos modos surge la sospecha sobre si sus títulos son los regularmente establecidos por la universidad, entregados en el proceso normal, sin que nada esté demostrado en este punto. ¿Han sabido ustedes de alguna práctica habitual con este tipo de títulos? Y hay que preguntarlo, ¿solo en este gobierno o esto es una práctica que viene de gobiernos anteriores? Pues precisamente tú le das a la punta del meollo. Creo que los casos que conocemos al día de hoy de los contratistas del gobierno que han sido irregularmente graduados en la Fundación Universitaria San José son aún la punta del iceberg. En este momento estamos detallando en una investigación al respecto, pero les estaremos contando más adelante, porque ustedes saben que nosotros intentamos no caer en imprecisiones y cada afirmación que hacemos poder sustentarla, así que todavía estamos en esa investigación detallada. Pero sí creo que podríamos estar ante un cartel de los títulos. Vamos a masticarlo un poco más para poder presentarlo a la opinión pública con todo el rigor que merece. En otro tuit, el presidente señala que evitar que se nombre a una viceministra con títulos falsos es también una función de los opositores y de la gente que está haciendo control político. ¿Es esto así? Ay, la verdad es que a mí me parece que este trino del presidente Gustavo Petro es el mayor descaro posible, porque es como, yo puedo cometer delitos y son ustedes los encargados de descubrirlos. O sea, por favor,
Además que cuando hemos elevado voces críticas en el Congreso no nos baja de aliados del paramilitarismo, de golpistas. O sea, en este país además han asesinado y perseguido y amenazado a líderes de la independencia, líderes de la oposición, líderes críticos. Entonces, por favor, usted se eligió presidente con una narrativa de ser un cambio, de ser un gobierno distinto a los gobiernos anteriores, y entonces ahora pretende normalizar la corrupción y anestesiar al movimiento juvenil, que por supuesto tiene no solamente el derecho, sino el deber de criticar nombramientos y decisiones de este estilo. Además, esto es muy doloroso para mí porque el presidente todo el tiempo se la pasa en sus discursos de balcón hablando de la juventud, del movimiento del 2019, del paro del 2021, y son precisamente esos mandatos de cambio y de lucha contra la corrupción los primeros que ha arrugado y que ha botado a la basura. Tanto la representante como el presidente Petro citan unos casos que vale la pena hacer una píldora para la memoria. Entonces, que sea nuestra productora Valeria Torres quien nos cuente de estos hechos. En 2021, la Procuraduría sancionó con 10 meses de inhabilidad al entonces senador Julián Bedoya Pulgarín del Partido Liberal por las irregularidades en su título de abogado otorgado por la Universidad de Medellín. Según el fallo, el que fuera senador en el periodo 2018-2022 utilizó su investidura en 6 meses, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, para obtener de manera rápida el diploma, manipulando reglamentos de la institución y procedimientos. Habría presentado todos los exámenes para aprobar la carrera en un mismo día y aprobó asignaturas sin estar siquiera registrado como estudiante. Sobre la expresidenta de la Cámara de Representantes Jennifer Arias del Centro Democrático, en 2023 el Consejo de Estado suspendió su título de maestría por supuesto plagio en su tesis de grado presentada a la Universidad Externado, institución que se convirtió en la demandante en este hecho, que realmente se produjo varios años antes, en el 2016. Aunque la medida es provisional, fue suficiente para declarar la nulidad de los diplomas de ella y de su compañera de tesis. El plagio fue descubierto por investigadores independientes. Hay más casos. Algunos de ellos se quedaron solo en la fase de denuncia, más no en fallos. Se podría sumar, por ejemplo, el del viceministro de Cultura y en su momento encargado de la cartera durante el primer año del gobierno Petro, Esteban Zavala, quien aseguró tener una maestría que luego no pudo acreditar. Paradójicamente, Zavala estaba encargado del área de creatividad. En su hoja de vida ante Función Pública reportó una maestría en la Universidad Externado que luego la institución negó haber otorgado. Zavala estaba cursando la maestría. Tras estallar el escándalo, el ministro encargado Jorge Zorro le pidió su carta de dimisión. Y probablemente uno de los escándalos más comentados y en los cuales la línea era más difícil de demostrar y generó además todo un debate en torno a lo académico fue el del ministro de Ciencia y Tecnología en el gobierno Duque, José Tito Cristián. Un grupo de académicos lo acusó públicamente de plagio por un paper publicado por la editorial Springer. El hecho estalló en 2022. En dicho caso, Cristián explicó que en 2020 ya había enviado una solicitud a la editorial para que se publicara el artículo como una coautoría y se retirara su nombre. No son pocos los casos similares, incluso de reconocidos políticos y gobernantes, sobre los cuales no hay pruebas determinantes, pero las acusaciones se han quedado muchas en el olvido. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio de fin de semana fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Podcast El Tiempo.